Hola mis queridas estrellas brillantes, soy Yani, bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común un traje de baño rojo del año 1961 y un problema capilar que casi arruina una carrera? Vamos a descubrir al primer Ken de 1961, el caballero original, el compañero perfecto que sin saberlo estaba a punto de crear su propio legado. Tenemos datos explosivos y revelaciones que los dejarán sorprendidos, así que comencemos. Cuando la reina estaba sola en el trono. Son los fabulosos años 60. Barbie ya es la reina indiscutible de los juguetes. Sus ventas están por las nubes. Su closet es la envidia de cualquier fashionista. Y su sonrisa es icónica. Pero a nuestra diva le faltaba algo crucial. Ruth Handler, la mente maestra detrás de Barbie, lo sabía. Ella era una visionaria y pensó, necesitamos expandir este universo rosa. Necesitamos a alguien que le dé a Barbie nuevas historias y nuevas posibilidades. Y lo más importante, necesitaba un compañero que resonara con esa nueva generación, esos chicos y chicas que estaban soñando a lo grande. Y así la chispa de la idea de un novio para Barbie se encendió. El nacimiento de una leyenda. Y llegó el día. El 11 de marzo de 1961, el mundo conoció a una nueva estrella. Su nombre completo, Kenneth Sean Carson. ¿Les suena? Sí, es un homenaje directo al hijo de los fundadores de Mattel, Ruth y Elliot Handler. Pero Ken no es solo un nombre bonito. Su llegada fue una revolución total. No era solo el novio, era el primer muñeco masculino en todo el universo Barbie. ¿Por qué fue tan importante? Porque le dio a las niñas nuevas narrativas. De repente podían jugar al romance, a la amistad, a la aventura en pareja. Y aquí viene lo verdaderamente rompedor. Por fin, los niños también tenían un muñeco con el que podían identificarse y entrar de lleno en este mundo de juego. Fue un éxito rotundo desde el primer momento. Un dato que seguro no conocías. Su lanzamiento fue tan estratégico que se planeó para complementar el éxito de Barbie en su segundo año, consolidando así el imperio de Mattel. Un galán con un secreto. Hablemos del look del primer Ken. Es un galán con clase propia, con sus 30,5 centímetros. Era ligeramente más alto que Barbie, dándole ese toque de protector. Estaba hecho de vinilo, resistente, un material top para la época, y su cuerpo, bueno, era sencillo. Brazos rectos, piernas que no se doblaban y la cabeza solo giraba de lado a lado. Tenía ojos azules centrados y una expresión facial que gritaba: soy un tipo bueno, suave y amable. Pero aquí viene el dato curioso y quizás el más controvertido hasta el día de hoy. A diferencia de Barbie, que no tenía una anatomía masculina explícita. Sí, escucharon bien. Hubo muchos debates internos en Mattel sobre cómo representarlo, pero al final optaron por un diseño más neutro. Y créanme, la falta de esta anatomía sigue siendo tema de debate décadas después. Es increíble cómo un pequeño detalle puede generar tanta controversia, ¿verdad? El drama capilar. Ahora hablemos del cabello. El primer Ken venía con un pelo rubio aterciopelado, corto y peinado hacia atrás. También había versiones morenas y hasta una rara de tono rojizo. Pero aquí viene el drama, el talón de Aquiles de nuestro galán. Ese cabello terciopelado era una pesadilla. Se desprendía con una facilidad alarmante, un poco de humedad y el juego constante, y Ken empezaba a quedarse calvo. Sí, así como lo oyen, teníamos a un Ken calvo. Mattel lo notó rapidísimo y para 1962, ¡boom!, el pelo terciopelado fue reemplazado por el cabello moldeado de plástico, el que todos conocemos. Chicos y chicas, si alguna vez se encuentran con un Ken de 1961 con su cabello aterciopelado, intacto y en perfecto estado, están ante una verdadera joya de colección. Es una pieza de la historia que vale mucho oro, literalmente. El estilo del caballero original y su legado infinito.
El primer Ken venía listo para la playa o la piscina, con un elegante traje de baño rojo, una toalla al hombro, gafas de sol y unas chanclas. Listo para conquistar corazones. Pero Mattel no se quedó ahí. También lanzaron una línea de moda completa para Ken, desde ropa formal hasta casual. Estaban diseñados para darle ese aire de joven universitario o el chico ideal. A lo largo de las décadas, Ken, al igual que Barbie, ha sabido reinventarse. Se ha adaptado a cada generación, ha tenido miles de looks y apariencias. Ha sido médico, bombero, astronauta, chef, atleta. La lista es interminable. Pero algo que nunca ha cambiado es que siempre ha mantenido ese rostro amigable y esa sonrisa lista para ser el compañero perfecto. Él nos enseña que no importa si eres el novio de alguien famoso, siempre puedes tener tu propia identidad, evolucionar y dejar una huella imborrable. Más que un muñeco, una inspiración. El primer Ken de 1961 es mucho más que un simple muñeco de plástico. Es un símbolo de innovación, de cómo expandir un universo de juego para hacerlo más rico e inclusivo. Con su llegada, Barbie dejó de estar sola y el mundo del juego se hizo más completo, más diverso y sí, mucho más divertido. Ken es el mejor de todos porque nos demostró que el compañero perfecto no solo complementa, sino que también inspira y abre un mundo de posibilidades. ¿Y tú, cuál es tu Ken favorito? ¿O qué otra historia te gustaría que explorara? Déjame un comentario aquí abajo y no olvides darle un buen me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Mis estrellas brillantes, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas aventuras estelares. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!